Hola, muy buenas, bienvenidos a Lucas 28 Gameplay. Y aquí estamos en este Kingdoms of Amalur. Continuamos aquí con nuestro personaje. Y bueno, por aquí tenemos alguna misión secundaria que vamos a activarlas. Por activarlas. Looks like I'm in luck. Didn't expect to see so heavily armed an adventurer wandering into our camp. Are you interested in a job? I've got a fey beast situation I need taken care of. Vale, ¿qué necesitas? Excellent. A pack of wild fey have holed up at the canyon hill site at the top of the ledge. I've already dispatched a scholar to investigate, but he hasn't returned. You'll find him near the road towards the mine. I'll have more information for you there, but it isn't useful for much else. The coward refuses to go near the fey. Get to the site and figure out why those blasted things have come out of the mine, and then get rid of them. Speak to the scholar when the deed is done. He'll pay you. Vale, ¿a dónde debo The ir? scholar answer ought to be at the canyon hillside, getting to the bottom of this damn holdup. He ought to be back already, telling me how he fixed it. If you do see him, give him a kick for me and tell him to get on with it. I've got miners just standing around not mining. Vale. Good day. Gracias, amigo. ¿Y aquí dentro hay alguien? Pues hay algún... Vale, hay otra misión, joder. Es que esto está lleno de misiones. Vale, vamos a hablar con este que nos da otra misión. Aren't you hear about the Krulak? We have a vicious one on our hands. It's about the desert, killing any workers it can catch. How in blazes it developed a taste for gnome flesh, only that damn thing knows. Confound it. Between the Canyon Hill incident and that beast, our schedule's ground to a halt. ¿Un crudo ataca a los You mineros? got the picture? Don't know how the damned old thing got a taste for him, but once it gets an idea, there's no stopping it. We've put a price on its hide, but who'd be crazy enough to earn it? Lo intentaré. Well, you sure? All right, it's your funeral. You should speak to Edgar Aaron of Aaron Excavations. He'll know how to find Bloodbane. Edgar's lived in the Hollowlands longer than any of us. Vale, ¿dónde está el Speak crudo? to Edgar Aaron of Aaron's Excavations. Vale. He's been in the Hollowlands. Vale. He probably finds the situation. Perfecto, lo que tú me digas. But you should be careful out there. Nada, aquí no hay nada. Creo que había otra misión por aquí al lado. Es que hay una cantidad de misiones secundarias que no es ni medio normal, ¿eh? Pero ni medio normal. Y este hombre... Vale, es por aquí a la derecha. Hay otra misión. Y esto tiene algo, ¿no? A ver. Es ahí arriba, vale. Voy a intentar subir por aquí. Mira, aquí hay una piedra de estas. Luego la leemos. Bueno, la ponemos. Their foolish, meddling scampering to separate one piece of earth from a slightly different piece of earth. They know that the land will endure, will heal any wounds mortals can inflict. But I worry that these wounds may be long to heal. I cannot act, I am bound by our beliefs. But an agent of change could cauterize these wounds by making the century plants bloom. Vale, ¿cómo haces que florezcan? I cannot make them bloom, not now. When the time is right, one fey whisper will do. You mortals are not bound as we are. You can grow such things out of season. Vale, ¿para qué servirá? ¿Por qué tienen que florecer? The century plants have deep ties to the pulse and marrow of the land. Their breath wakens the desert, causes the rocks to stir and grow. Vale, ¿qué tendría que hacer? A friend of the sands. Ha recibido You'll do what petrichor. needs doing. You will need petrichor. Here's a skinful I have gathered. But first, you must ready the plant with fire. Only after fire will they drink the petrichor. There are 3 century plants in this land just now. Make all 3 bloom, and all will be well. Vale, ¿cómo hago florecer a las plantas? Scorch it with fire. Chamuscalas con fuego y luego apágalas con el petricor.
Vale, lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Vale, hay un montón de misiones aquí. Habla con Edgar Aaron. Es que no sé exactamente hacia dónde es. Voy a ir por aquí, a ver si por aquí puedo llegar. Tendría que cruzar el río. Yo creo. A ver si por aquí. Sí, es por aquí. Vale, genial. Vale, enemigos. Cuidado, Hijo del haz. Una especie como zombies. Vale, tú. Es como una especie de zombies estas movidas. Vale, y es aquí. Pero ¿cómo llego ahí? Ah, vale, por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí algo. ¡Ostras, tú! Al final no hice lo de la piedra, pero bueno. ¿Y esta movida? Vale, cuidado, Bueno, tú. No me lo esperaba que... Cuidado, Atrás. Atrás. Cuidado con este, ¿vale? Nada. Cuidado que tira. Buena. Vale, tengo que acabar con este porque me están sacando un montón de estos bicharracos. Adiós, muchacho. Vale, por aquí tiene que ser. ¿Qué tiene este? Neón del cuajo, nada. Chacrán congelado, nada. Y monedas. Y aquí hay un cadáver. Bueno, un esqueleto. Espada Spy, nada. Perdona. Más zombies. Madre mía, ¿de dónde salís? ¿Dónde salen estos zombies, tío? Hierbas de silvanita. Está bien, pero el que tengo me gusta. Vale, y aquí hay un altar. Bendición de Liria. Y es por aquí. Por esta zona es la misión principal. Campamento de vigilancia, vale. Aquí tenemos esto. A lo metálico. Vale, y aquí está el campamento. Vale, tengo que hablar con este gnomo. Hablar con templario obtiene. You are my contact. I should have known. Punctuality is not one of your papal strengths, and you have so few. Has preguntado por mí. Vale, vamos a preguntar un poco por todo. Como es la misión principal, My templarios. fellow Templars and I sponsor research that will lead to the betterment of all mortals. Sadly, Alfar and man alike often have trouble accepting the reason behind our decisions. But most gnomes realize we have their best interests in mind. Vale, que nos cuenta algo sobre él. As Templar, the Forum demands that I do everything in my power to advance our knowledge. It is a tremendous responsibility, and one I take quite seriously. Formerus Hughes is one of my most brilliant scholars. Famous As you Hughes. know, his research shows tremendous Supuestamente potential. His murió recovery is of en el paramount castillo, pero bueno. importance. Vale, His que nos knowledge is cuente invaluable. lo que sabe de It must él. not fall into the wrong hands. And I'm terribly worried about his safety too, of course. That goes without saying.
A ver esa. This is the greatest bastion of knowledge and understanding in the world. Alpha have their arts, mankind as its gods. But our only commandments are the solid, predictable laws of natural science. Vale, ¿has preguntado por You mí? recall our mutual friend, Formerus Hughes? The gnome who brought you back to life? I suspect you would. But I gather you've been quite busy. Well, Scholar Hughes has been missing since the attack on his tower. Obviamente, es que supuestamente murió allí. And I'm quite concerned. I want you to find him. You are, how shall I say, uniquely suited to the task. Vale. ¿Por qué buscas a Hughes? Don't be obtuse. I am his patron. As such, I own everything that Scholar Hughes produces. I suppose that includes you as well. The secrets in his laboratories are meant for gnome eyes only. They must be controlled at any cost. Vale, ¿puedo fiarme de ti? I could ask the same question. For all I know, Formerus Hughes is on the run from you. I am willing to assume that's not the case. Simply put, you may be my only chance of locating Hughes, just as I may be yours. ¿Por qué debería ayudarte? Simple. Scholar Hughes is responsible for the most valuable invention in recorded history. He must be protected. O sea, que he inventado algo y tenemos que I am his protegerlo, ¿no? patron. Not only am I responsible for his work, but also for his well-being. Formerus has done much for my standing. I owe him. Vale, encontrar a Hughes. Cuevas Pozo del Sal añadido. I'm grateful. Scholar Hughes is quite fortunate to have friends like us. Hughes has an old laboratory in the cavern of Saltwell Mines. I believe he's been conducting research there since the destruction of Dalentarth Tower. Find him, and you will be rewarded for your contribution to science. Vale, en librarium. Your success in the librarium in Edessa. Vale, ¿dónde se esconde He'll Hughes? return to his old laboratory in Saltwell Mines. Vale, sí, He's quite me la voy. paranoid, for good reason. Vale, gracias, amigo. Tenemos que ir aquí. Y luego tendremos que ir hasta Edessa. Vale, pues no está muy lejos, la verdad, ¿eh? Está aquí al ladito. Vamos a tirarnos por aquí. Y nos dirigimos a esta zona. Cruzamos de nuevo el río. Aquí hay mucho enemigo, ¿eh? Me vendría de maravilla esto. Están muy guay los chakras, ¿eh? Vale, creo que por aquí podríamos llegar. Creo que por este caminito podríamos llegar. No sé por qué me da. Sí, vale. Pues allá que adentro vamos. Cuevas Pozo de Sal. Para adentro. Vale, hay enemigos. Vale, ¿son los zombies estos? No, son esqueletos. Mira, mira, cómo mola ese ataque. Bueno, y no la hago. ¿Ah? Adiós, muchacho. A ver, ¿tú qué tienes? Moneditas. Esa es la entrada. Aquí hay un cofre. Difícil. No, creo que es para este lado. Un poquito más, quizás.
Sí, vale. Casco de silvanita, 113. A ver, es que me quita tantas cosas que tiene el otro. Inteligencia. De hechicero superior. Vale. Vale, pues esta parece ser la salida. Esto parece ser la salida. Y esta movida, recoger notas de la abertura del pozo de sal día 21. El laboratorio está instalado en el árido entorno y ha resultado ser un agente excelente para la preservación de nuestro cuarto especímenes. De nuestro 4 especímenes. Este promete ser un lugar excelente para poner a prueba mis teorías. Ojalá Fomodus compartiese mi entusiasmo. ¿Quién habrá escrito eso? Bien, a la primera. Guantes del elixir. No. Corteza, prisma, huevo de veneno y poción curativa. Vale. Pues por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Están todos muertos aquí? Por lo que parece, este gnomo ha muerto hace bastante tiempo y de manera un tanto brutal. Entre sus manos hay una llave y un viejo trozo de pergamino. Coger todo. Ha recibido notas de ayudante. Cuidado con los detrás. Buena. Mitones maléficos. Vale, tenemos notas de notas de un pergamino. Objeto. ¿Dónde está? Notas del ayudante, este será. Maldita sea, qué mal estar ahí encerrado en este laboratorio por Fomodus Hughes, abandonado en Dalentarth. Ahora nos ha dejado a todos a merced de V. Pensaba que hacíamos algo noble, pero en lugar de eso veo que el trabajo se vuelve más espeluznante cada día. Los cuerpos se amontonan en los pasillos ahora y hay más de los que no podemos limpiar solos. Y a pesar de todos nuestros problemas, uno de nuestros ayudantes sigue pensando que aún puede hacer chistes macabros. Vi que los cuerpos se habrían vuelto a mover. No sé de dónde saca el tiempo este loco, sea quien sea, para desplazar cadáveres podridos con los ocupados que estamos. Es decir, no es que pueda moverse solos. A ver, son zombies, amigo. Algo escondidito por aquí. No, no tiene pinta. Que hay nada escondido por aquí. Aquí hay una puerta. Usamos la llave. Más enemigos. Vale, más zombies. Va, cuando lo cargas a tope es brutal, tío. Estos chakras. Moneda es voto FAE. Llave de suministro de emergencia. Vale, tengo otras llaves. Tengo otras llaves, me vale. ¿Para qué serán? No lo sé. Trampaca. 1, 2, 3, ya. Bien. Es que no tiene salto el personaje, entonces pues habrá que hacerlo de otra manera. Vale, enemigos. Estos son esqueletos. Atrás. Atrás. Estaría bien meternos una letanía, ¿eh? Queda atrás.
Vale, los guantes tengo que reparar. Tengo que reparar. Tengo que reparar. Pues no sé cuánto tengo yo kit de reparación, ¿eh? ¿Objetos será? Caja de componentes. Bolsa sapiencial. Bolsa de reactivo. No sé dónde lo tengo yo guardado esto. Paquete de reparación. A ver. Casco viejo reparamos. Guantes de mazmorras reparamos. La lanza del titán reparamos. Y báculo de momento nada. Solsticio. De momento aguanta. Si es la que peor está. Una experiencia. Esta. Tengo que comprar kit de reparación, Aún muy de aquella manera. De silvanita y nada. Muy de aquella manera, con los kits. ¿Esto qué es? Recoger notas del laboratorio del pozo. Día 233. Mis patronizaciones por fin han accedido a mis peticiones y se han conseguido un trozo de cistina prismática. No quiero ni imaginarme cuánto. O a quién. Habrán pagado por ella, pero seguro que los otros harán que la inversión merezca la pena. Con esto debería tener energía de sobra para realizar una transferencia completa. En el peor de los casos habrá demasiado poder. Debo recordar que tengo que protegerme bien en la plataforma de observación. Vale, lo cojo y luego lo venderé, ¿no? No sé. ¿Cofre aquí? Ah, vale. Era por aquí la llave. Dagas de ejecución. Fragmento. Las dagas, todo lo demás me vale. ¿Y aquí arriba qué hay? ¿Hay algo interesante? No. No parece que haya nada interesante aquí. Por aquí. Vale, y aquí a la derecha hay enemigos. Usar incinerador. Vale. Pues tampoco hay nada aquí. Igual hay alguna cosa guay o algo, pero... Bueno, aquí. Un cofre. Martillo de sangre. Medallón de atenuación del rayo. Un fragmento. Di que este martillo, bueno, pero es que martillo pasa de coger martillos, tío. No sé que sea un martillaco enorme. Que nos pueda valer para... Que tenga mucho daño, vamos. Vale, más zombies. Atrás, cuidado, Atrás, atrás. Vamos, vamos, vamos. Salen más, Vienen bastantes más. Buena. Ese ataque moló, Ese ataque ha molado. Nos hemos reventado a dos ahí a la vez. Paquete de reparación, mira, me viene de lujo. Zapatos maléficos, no creo que sea nada bueno. Saquear el cadáver gnomo. Sello del noble. 60 de salud. Llave de suministro de emergencia, me vale. Este no, porque... Paso de cogerlo para que me ocupe un hueco, tío. Monedas. Parece que la llave puede ser de aquí. No. Me extraña que no haya por aquí ningún cofre ni nada,
Ah, está aquí, joder, no le vi. Pero este no es. El de los suministros. Báculo y corteza. Vale. Este no es. Pero bueno. Allá que vamos. Vale, aquí a la izquierda puede ser ese cofre. No tiene un... No hay como antes una palanquita o algo. No. Son esqueletos. Ven ahí. Buenísima. Buenísima, buenísima. Un cofre. Este no es espada de silvanita, no. Me llevo esto. Aquí no me da nada. ¿Y este es el cofre? Sí. Vale, este es el cofre. Nada. Hábito maléfico, nada. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Y seguimos por aquí. Pues ya estamos llegando, ¿eh? No hay mucho más. No hay mucho más aquí ya. ¿Y esa movida? Have I been down here so ¡Hombre! From long? Is the Rescue. madness so great that I see the faces of the ¿Cuánto damned before tiempo? me? Or is it really you? It is! By the tome! Come closer. Let me look at you. It has been an eternity since I've seen a trusted face. He venido a ayudar. Are you? In many ways, your awakening has brought me nothing but misery. But that is not your fault. I am to blame for all of it. Wait. Do you hear that sound? It could be the sons of Laz, but it could be someone Vale, algún else. jefe. Algún jefe. Un viejo amigo. Defiende a Hughes. ¡Hombre! Los explota. Ah, no. Se queda de la paloma blanca. De la palma blanca. El diseño de la palma blanca. Se queda... Explota, pero no. Hay una cantidad de ellos enorme. Atrás. Vamos a tomarnos una letanía de estas. Ya, vamos a checar a este. Madre mía, pero cuánta peña viene aquí. Adiós. Adiós y ya estaría, ¿no? Luego, sí, pensé que eran los explota, pero no son asesinos, sí. Única maléfica. Paquete de reparación. Paquete de reparación y monedas. Vamos a hablar The last con we spoke, Hughes. it was the Tuatha that reduced my lab to cinders. Now it's assassins. Everywhere I go, destruction follows. I have grown so weary of it, my friend. All I ever wanted was to unlock death's secrets, to shed light on the shadows. I never wanted this. Thank you for more than just your protection, for being the one good thing to come of this disaster. I have few friends, but I gladly count you among them. Vale, Obtiene te está buscando. ¿No confías en Obtiene? Vamos a preguntarle. I trust him with my life, which is why I've been trying to contact him since I fled Alistar, but to no avail. Where is he now that I need him most? Wait. Of course. He is the one I trust most, and the one who would benefit most from my death.
I am a fool. Octien is behind the assassins. And now that you and I are together, he will try to kill us both. Why did I not O sea, see que this no hay que before? confiar en Obtiene, If he ¿no? prepare the Well of Souls in Alistar, then he has no need of me. Not if he has Ventrinio. ¿Quién es Ventrinio? Ventrinio de Cellini. We used to work together in this lab on projects sponsored by Templar Octien. But when we were tasked with creating the well, Ventrinio sought to use any means at our disposal, regardless of the implications or consequences. Eventually, he was taken away, and I was sent to work at Alistar. But it seems he continued his work here, long enough to create those monsters. ¿Qué son los hijos de Laz? They are the animated dead. Early experiments in the field of immortality. They will forever haunt these cursed caverns. Ventrinio named them after a mythical figure who rose from the dead. He looked on them and saw potential. I see only abominations. ¿Puedes llevarme a la rastra? No, not me. But Ventrinio's old notes suggest that he may know a way into Alabastra. I wonder, perhaps, is it possible that you have met Ventrinio already? That would explain it. You were attuned to his well, but raised from mine. Unfortunately, the only way to find Ventrinio is to go through Templar Octien, which will not be easy now that we know of his treachery. ¿Hablará Obtiene con nosotros? Obligaré a Obtiene a hablar. Octien is a powerful sorcerer with tremendous influence. If you attacked him outright, you would lose all credibility. We must play his game. The only one capable of dealing with Octien in Edessa will be another Templar. Luckily, O sea, we have one. contamos con una Her name templaria. is Templar Joriel. La templaria And she is Joriel, reputed for her vale. wisdom and strength of character. She and Octien rarely see eye to eye on matters of policy. O sea, que tenemos que ir a hablar con la templaria, ¿no? ¿En qué puedo ayudar a Joriel? If Joriel can make Octien answer for his crimes, then we will gain access to his information. That includes the location of Ventrinio's lab. If you wish to uncover the mystery of your death, then you will need Ventrinio. He is the key to Alabastra. Find Templar Joriel in Edessa. Vale, tenemos que ir a We don't Edessa. have much evidence, but I have a feeling she will help us. Vamos a hacer algo de chantaje Obtiene. Vale, vamos a hablar un poco de todo con el My Ventrinio. old colleague, Ventrinio de Cellini. For a time we worked together under Templar Octien. He was a brilliant scholar, but a terrible person. I told Octien he couldn't be trusted and refused to work with him, but it appears the Templars simply moved him to another lab with some mysterious assistant. ¿Tuata? Tuatha are a radical splinter of the Fae. Insane, bloodthirsty, and immortal. Even when they die, their essence returns home to be reborn later. They hate mortals like you and me, and want us wiped off the face of Amalur. I can only imagine how much they hate the idea of mortals being reborn. ¿Templarios? Templars rule from the Forum, and you can't get a thing done in the city without the sponsorship of one of them. They can be powerful allies, but the one thing you don't want to do is get on their bad side. Bueno, pruebas. Everything I've been able to put together concerning Templar Octien's crimes, with supporting evidence from Ventrinio's notes and correspondence. I always suspected I might need leverage over Octien. It seems Ventrinio felt the same. You must remember to thank him for me. Hughes. I am Fomerus Hughes, scholar of vivification, prime circle. The Well of Souls. Sí, lo sé, lo sé. Ayudante Ayudante Ventrinio. notes reference some highly capable assistants that joined him in testing the well and collecting prismia. But there's no mention of that. Whoever they are, they're clever, resourceful, and very dangerous. If we could find them, we might have a lead, or even a way into Alabastra. Adesa. Edessa, the great gnomish city-state. Knowledge, reason, and logic rule there, as do bureaucracy and intrigue. A clever gnome can go far in that city, and a wise gnome goes far away from it. Vale, vamos a hacer algo de chantaje a Obtiene. You're just having a talk with Octien in the library. In return for your discretion, he'll give us what we want. I know it's unpleasant, but when you work with the Templars, you just start thinking this way. It helps you stay alive. Vale.
Pues salgamos de aquí. Aquí hay un cofre. Misión completada. Talismán. Moneda de oro. Anillo de inspirador. Nada. Y bandeja de cuajo. Y laboratorio alquímico. ¿Podemos crear algo interesante por aquí? De momento no. Tampoco uso mucho las pociones, la verdad. Vale, pues nos tenemos por aquí. Tenemos que ir a Desa para hablar con la templaria, más asesinos de la palma blanca. Cuidado, ¿Por qué? Adiós, muchacho. Las tierras huecas. Vale. Pues ahora toca camino hacia Desa. Pues toca un camino larguito, ¿eh? Hasta Desa tenemos un caminito bien largo. Porque tenemos que pasar a Menetire y luego a Poctire. Y luego entramos en Adesa. Pero así que nada, vamos a ir poquito a poco. Poquito a poco. Mira tú cómo le reventamos a estos acróbatas bogas. Le reventamos. Tú muerto. Y tú muerto. Se grande silvanita, nada. Por aquí. No quiero. ¿Vamos bien por aquí? Yo creo que sí. Una piedra de estas. Piedras del saber. Nos dan experiencia. Vale, cuidado. Zombies. Tengo una maldición, creo. Plants withered in the heat, the hollow lands echoed the crackle of fires. Pues tengo una maldición, me parece. Vamos por aquí. Aquí hay esqueletos. Tío, no te quedes ahí bugueado. Hay un bogar aquí que lo voy a... ¡Pum! Adiós, bogar. ¿No es algo? No, no me da nada. ¿Por aquí? No, aquí me lleva a dónde? A la mina. Vale, vamos a desbloquearla. Por lo menos la tenemos desbloqueada. Vamos por aquí, a desbloquearla. Desbloquea. Desbloqueala, ¿no? O ya está desbloqueada. Yo creo que ya está desbloqueada, vale. Sí, ¿no? Porque si me deja hacer viaje rápido. A ver. No me sale como... No. No me sale como punto de viaje rápido. Vale, por aquí. Tengo a mucha gente que matar. Atrás. Ven ahí. Única y fragmento. Por aquí. Tengo aquí un altar. A ver de qué es. Detene, vale. Sabiduría detene. ¿Por aquí a dónde vamos? Me intriga saber por aquí a dónde vamos. A ningún lado. Cima nubosa. Cima nubosa. ¿Por qué lo desbloquea aquí? No entiendo.
Vale, pues aquí no es. Centinela. ¿Y aquí qué es? Que florezcan las flores. Bueno. Y una misión secundaria. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Me gusta el ataque este de ¡pa! Vamos. Vale. Muertísimos. Aquí tenemos una piedra que nos da experiencia. Then the winged Saina, the Y aquí tenemos mediator una of earth and planta. sky, came from Ashara. She beheld the suffering desert and swooped down. Era con fuego, ¿no? Her feathers shaded the scorching sands. Her Una wings taza cooled the de- broken ground. Her tears fell to the dust, where rivers were born. Vale, más enemigos por aquí. No veo, no veo. Cuidado. Vale. Ahí hay algo. Bitones de homicida y monedas. Nada. Aquí no hay nada. Pues aquí. Tenemos otra piedra. Bien. Más experiencia. Land Me vale. flourished under her gentle plumes. As life returned to the burnt expanse, the people crawled from their caves and saw a majestic silhouette against the open sky. Creo que por aquí vamos bien. They praised Vale, más enemigos. and worshipped her likeness. Estos son She crudox. replied with a call that still echoes on the wind. Son como escorpiones, tío. Cuidado con el escupe veneno. A las arañitas les va bien el fuego. Vale, aquí hay otro escupe veneno. Muchísima. Vale, otra letanía aquí. Carga de Tirdon. Y aquí, no sé, hay aquí una movida rara, porque aquí me marca un cofre, o sea, un algo oculto, pero no puedo entrar aquí. No sé. Vale, más escudo veneno, madre mía. Tira un crudo que allí. Primero vamos a acabar con... Cuidado, resiste un poco el fuego el amigo. Muere, amigo, muere. Guantes de piel de troll, monedas y fragmentos. Vale, otra piedra. Hay un montón de piedras de Then estas. returned the prophetess to her people, who, content with largesse, would stay in their wintry country. Tyrion spoke, as I know, her silken robes the fabric of Lyria's hand. Hail, the words of the goddess Vale, ¿y ahora para dónde herald es? unto her people. And have I heard from starlit lands in her woven grass? ¿Por aquí abajo? ¿O me Her lleva al way mismo is sitio? east, that way which we must travel, for these frosty vales are not beautiful. Our cousins, we say unto you, be no more No, troubled. que hay una grande. We will go to the opposite ends of Alfaria and be Dokofar content. Atrás. Atrás. Bueno, con este escupe veneno. Vale. No, hombre, deja de escupir el veneno.
Vale, aquí hay otra letanía por aquí. O sea, otro altar. ¿Y aquí hay algo? Una glándula. Pues tiene que ser por aquí, ¿no? Sí. Debería ser por aquí. Bueno, tú. Más arañitas, venga, va. Araña gigante. Pesas. Las arañas son muy pesadas. Cuidado. Madre mía. Viene más. Otra araña gigante. Hacer el ataque tocho. El ataque tocho va bien, Uf. Vale, y hay una misión secundaria por aquí. Brocal de ceniza. No parece nada interesante. Armadura. Por aquí. Vale, pues... tenemos que seguir por aquí. Hay una secundaria por aquí que no sé para dónde me lleva. Y es que el tema es, no sé si tengo que venir por aquí para luego dar la vuelta. Yo creo que sí. Es que no sé si voy bien por aquí. Una letanía de Irdan. Vale, a ver si por aquí vamos bien. No, por aquí me lleva... lugar descubierto, sala de los primeros jurados. Vale, aquí no es. Vale, pues aquí no es, pero tenemos aquí una glándula de estas. Chakra, nada. Llevo esto, me llevo esto. Pues aquí no es. Pensé que se podía dar la vuelta y tal, pero no. Pero no. Pues tendremos que volver. Ahora que veo allí pajarotos de esos, qué raro que no haya enemigos voladores. Por lo menos no me di cuenta de que hubiera. Bueno, creo que sí había alguno, pero... ¿y cómo subo yo aquí? Tiene que ser por aquí, por esta zona. Sí, es por aquí. Por aquí doy la vuelta y subo. Pero obviamente no es por aquí, donde tenemos que llegar a Adesa. Pero bueno, así activamos la secundaria. Y ya está. Aquí, pillando de todo. Y otra piedra que nos da aquí. He only needed one name, the Carver, like the wind, or the lightning, or the Está un dawn. poco fastidiado, amigo. With Este. his presence, a new age began. The kings of the south stood. They were the lords of the desert sea. Banda del elixir. Resistencia al veneno. Aumento, poción y fuerza celeste. Vale, vamos a hablar con el colega este. Está aquí un poco moribundo. Normally, I'd advise you to take a leap off that ledge, but at the moment, I find myself in need of aid. Don't think you'll get anything out of it, though. I certainly won't teach you anything. ¿Qué pasaba? Kobolds is what? Poison spear to my leg and it's begun to fester. There are things for it, easy to gather myself. If I could walk. Vale, ¿y una poción curativa? Foul stuff. I never touch it. The natural course of healing's best, if you ask me. Lo conseguiré. Grateful, but don't expect any wisdom or a fine-crafted gift.
hermits have little to give. I'll need spider sack ichor. Poco borde eres, amigo, ¿eh? From the canyon below. Icor del saco de una araña. Can you get me those? Lo intentaré. Some spider Ah, sack que sí, que sí, que ichor. sí, que sí. Está un poco fastidiado el colega, ¿eh? Tiempo de necesidad. Está un poco fastidiado el colega. Vale, no tengo idea de por dónde es. Creo que por aquí. ¿Esa zona, tío? Pues a ver por dónde es. Porque... ayuda al ermitaño y ayuda al ermitaño. Vale, pues me voy a tirar por aquí. Sería guay que bajaras, gracias. Vale, aquí hay algo. Pícaro kobold. Vale, una trampaca de los kobold. Ven aquí, hombre. Maldito kobold. Ataduras simples. Aquí una planta y aquí otra. Vale, sí, pero ¿cómo llego a esa zona de ahí? No tengo mucha idea de cómo llegar. Nah, yo voy siguiendo por aquí. Vamos siguiendo el caminito hasta llegar a esa y ya está. Es que si no... Aquí, recorrido... Pícaro kobold, mina del Teastoque. Sí, vamos por aquí. Por ahí se va otra mina. Nosotros a lo que queremos ir es a esa. Enemigos. Un forajido. Están aquí forajidos, hombre. Morir, morir forajidos. Aumento de veneno. Y aquí veo un cofre. Malla y fragmentos. Tenemos una cantidad de fragmentos. Vale, aquí estamos a otra mina. No sé si voy bien, la verdad. Deberíamos de ir bien. Sí, tenemos que ir bien. Todavía nos queda un largo caminito, Rattlesnake was a vain and ugly creature. He crawled in dark places and avoided the other desert animals. He was lonely Más and enemigos refused delante. to act like it. One day, while sitting under a rock and wishing to be Son happy, forajidos. he saw a desert runner sprinting past. Wait, it called his Ya, heart. cuidado, I have cuidado, a favor to cuidado. ask of you. Intereses mineros Motus día 51. ¿Y esta movida? Esta es la gruta cola de serpiente está cerrada. Los cuerpos están enterrados. Los rastros más evidentes del desastre de la unidad se referiría a tan ocultos y sellados. Si los dioses son benévolos, nadie cuestionará nunca nuestras intenciones en este lugar. Intereses mineros Mutus construyó Piedra Blanca y Apotire. Siempre seremos siervos del pueblo, pero ha llegado el momento de seguir adelante. Todas las operaciones futuras se trasladarán a las nuevas sedes en las tierras huecas. Vale, lo cojo. Mandoble, nada. Vale, es otra misión. Y aquí había algo oculto. Vale. Tengo que conseguir como 4 informes más. Pues eso poco a poco. Vale, seguimos por aquí. Aquí parece que hay una ciudad. Y hay misiones. Vamos a desbloquearlo esto. Desbloquéate, desbloquéate. Piedra blanca, vale. Madre mía, tú. Es que fíjate la cantidad de misiones que hay en todo esto. Recupera libros. Y viaja a Birki. Es una cantidad increíble de misiones que tiene este juego, Es brutal.
Vale, no sé si esto es un... Habrá mercaderes aquí. Sí. Hello. Don't kill me, please. No te voy a matar. No te voy a matar, amigo. Yo solo quiero... A ver si tienes algún arma en condiciones, que no. Algún broquel, tampoco. Medallón del revivir de la erradicación. Cadena de creyos. Más 1,5 regeneración de salud por segundo y más 1, pues hombre, este está muy guay, ¿eh? Este está guay. La cadena de creyos está bien porque te da más 1 de trabajo sabio, pero... Pero este está muy bien. Te da más regeneración, tío. Más 1 capacidad de magia. Me lo voy a comprar, ¿eh? Me lo compro, sí. Centinela de congelación con... Paquete de reparación. Me voy a comprar esto. Me voy a comprar esto. Vender la basura. Vale. Objetos vendidos. Medallón abrumador, estatua dorada, pepita de oro y arco largo de ceniza. Vale. Vale, perdón. Inventario. Accesorios. Es que está bien este, tío. La cadena de crisis está bien porque el trabajo sabio está guay, pero daño físico contra enemigos gravemente heridos. Este, mira, le voy a vender porque tampoco le necesito para nada. Collar de coral, 20% de daño. Voy a poner este. Este no lo voy a vender, obviamente. 30 de salud, don de la naturaleza. Y esto de momento lo dejo, ¿eh? Vale, voy a vender este. Ya que estoy aquí, pues lo vendo. Vale, además hago otro hueco más. Vale, y aquí, ¿qué? Aquí hay un trabajo sabio aquí. O sea, un laboratorio químico. Y por aquí, ¿qué hay aquí abajo? Vale, este es el trabajo sabio, ¿no? Sí. Vale, ¿qué hacemos? Potenciar fragmentos. Yo potencio aquí de todo. Vale. Potencio de todo. Aquí hay un cofre. Que bueno, vamos a ver si este cofre trae algo. Tenemos que abrirle paso. Ah, es verdad que tenemos una enfermedad, tío. Pues a ver si hay aquí un curandero. En esta ciudad. Lo que hay son misiones. Vale, lo que hay son misiones y no veo nada aquí interesante. Vale, vamos a pegar un guardadito para dejar el capítulo de hoy aquí de este Kingdoms of Amalur. Continuamos con la misión principal en el próximo capítulo. Investigaremos lo que queda aquí un poquito del pueblo y continuaremos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Menú 28 Gameplay. Hasta la próxima.